Hoy tengo 1.000.000 de cosas para hacer. Tendría que desdoblarme. Por suerte lo tengo al polaco, que es mi hombre de confianza. Hace todo tipo de arreglos en los departamentos y las propiedades que vendo o alquilo. Y encima mi comadre, que no tenía crédito, y ya le dolía la panza. Y al marido se le había roto la camioneta. Y ahí se tuvo que ir el Rubén, que es el hermano de mi comadre. Y ahí nomás mi comadre tuvo familia. Sí. Y recién ahí el Rubén me dice que por el asunto este de que mi comadre tuvo familia no pudo venir a pintar, Rosy. ¿Qué tiene que ver todo esto, polaco? Le dijeron 3 días. Sí, no, pero... No, ¿sí o no? Sí, claro, Rosy, pero lo que pasa es que mi comadre... No, a la comadre la sacamos definitivamente de esta conversación, polaco, te lo pido, por favor. Dijeron 3 días, va a estar pintado el viernes. Está bien, sí. Ok. Escuchame una cosa, polaco. Estoy con las defensas bajas. Estuve buscando en toda la dietética, los almacenes naturistas, no consigo por ningún lado. Vos que sos peruano, ¿me podrás conseguir maca peruana? Yo no soy peruano, Rosy. Ay, polaco es un decir, tampoco soy polaco, es una manera de decir, pero en tu barrio seguro que deben tener. Bueno, te puedo averiguar ahí en el barrio, sí, en Niñer, capaz que te consigo, sí. Dale. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le preguntas a tu comadre que está en todas? Este es un pediatra separado. Partidazo para una mami soltera. ¿Y qué te parece? ¿Es lo que hablamos? Me gusta. Está muy bien. Tengo más para mostrarte, pero este a mí te digo que me encanta. ¿Para qué me está vibrando? Estoy en tu mano. Me está vibrando algo. Oh, del jardín. Hola, Terra. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo que se desmayó? Ah, ¿pero llamaron a la ambulancia? Está bien ahora. ¿Qué? Está bien, pero está consciente. Ok, bueno. No, está bien. Yo ya mismo salgo para allá. Estoy bastante lejos, Terra, así que voy a tardar. Ok. Chacho. Polaquito, levantamos todo. Ay, te pido 1000 disculpas, pero nos vamos a tener que ir. Te lo voy a tener que mostrar en otro momento. Sí, en el jardín. Escuchame, una cosa rarísima. Dice que estaba lo más tranquilita y de repente le dijo a la maestra, ¿me duele la panza? Se dobló de dolor, se puso como toda dura, se le pusieron los ojitos en blanco, como si fuera una convulsión, se desmayó y volvió. Tranquila. Si ella dice que tuvo un fuerte dolor de panza, esto fue un dolor de panza extremo, que a veces puede conllevar a un reflejo vagal. Una convulsión no empieza con un me duele la panza. Sentido común. Reflejo vagal, le voy a decir a la maestra, le te pido 1000 disculpas que no tengo... Vamos, Polaquito, ¿tienes todo? Sí. Tranquila. Perdóname. No pasa nada, Otro día, pero... Concha de tu madre, dale, boludo. Pero tomate el tiempo que quieras, pelotudo. Acuerda que estamos todos acá esperando que vos arranques, la concha de tu madre. Ojalá tengas que ir a buscar a tu hija al jardín y un pelotudo se te pare adelante. ¿Qué estás mandando los mensajes de texto? ¡Boludo, policía! ¡Un hijo de puta! ¡Un anormal, un enfermo! ¡Dale, boludo! ¡Qué curioso! Estas galletas salen con pintura. Ahora mismo lo soluciono, Nesho. ¿Tienes sueñito, mi princesa? ¿No? Un poquito sí, me parece. Otra vez Acuarela arruinó las galletas. Yo la veo mucho mejor que de color, sobre todo, que cuando llegué al jardín y estaba con el médico y estaba directamente blanca. Bueno, vinimos acá a casa, me dijo que tenía muchas ganas de vomitar, hizo bastante diarrea. Y nada, la veo debilucha. Ahora está dormida, se durmió. Me suena gastro. Sí, hay mucha gastro. Un virus, sí. Atendí como 25 en el hospital. Bueno, observala si levanta fiebre o si hace algún movimiento extraño como el que te relataron hoy. Nada, de la noche, arrocito, reposo. Ok, te hago una preguntita. Con respecto a eso de la convulsión, ¿hay que hacerle algún estudio neurológico, algo así? No hay evidencia para decirle convulsión. No, lo que tuvo fue una reacción muy fuerte a un cólico. Bueno, haz lo que te digo, sí que tengo que seguir acá. Pero una preguntita, ¿contagia? Sí, es un virus, sí. Y me suena virus, contagia. Bueno, ya se le va a pasar.
Esto que van a presenciar ahora se llama el show de las cancelaciones y consiste en cancelar absolutamente todas las cosas que yo tendría que hacer en el día de hoy. Mariana Coronel, Cuidado Integral de la Mujer Spa de Día. Buenos días, mi nombre es Paola. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, Paola, te tengo que cancelar un turno que tenía hoy con Tere. ¿Sos clienta? Sí, Roxana ¿Apellido? Márquez, Roxana Márquez. Ajá, ¿pero cuándo lo querés cambiar? ¿Mañana? No. Ah, sí, mañana es sábado. Sí, porque tengo mi nena enferma, pero se puede quedar con mi marido. ¿10:30 tenés? Ok, no puede ser. ¿Puede ser 10:45? Es lo mismo, sí, dale, dale. Ok, ¿qué te vas a hacer? Media pierna, cavado, axila, bozo. ¿Media pelvis? No, media pelvis no. ¿Cavado normal o profundo? Normal, no profundo. Bueno, ella sabe. Está bien, te estoy preguntando porque tenemos que asentar el tema del tiempo, ¿sabes? Bueno, cavado normal. Ok, entonces te confirmo. Es mañana con Tere 10:45. Te vas a hacer pierna entera, bozo, axilas, cavado normal y media pelvis. No, media pelvis no. Bueno, está bien, déjalo así. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. Bueno, listo. Mariana Coronel te agradece la confianza. Un besito, chao. Hola, Fernán, Roxana te habla. Te tengo que pedir 1000 disculpas, pero no voy a poder ir hoy a las 3 a esto de los contratos. Tenés la nena enferma, ¿Cómo adivinaste? porque se enferma todo el tiempo. Bueno, Fernán, como todos los chicos, ¿qué tiene de raro? Bueno, lo que pasa es que los tuyos ya están grandes y vos no te acordás, pero te quiero decir que es así la cosa, ¿eh? Bueno, no importa. El lunes a las 3 de la tarde hacemos todo, la firma de los contratos y sabés que tengo una cosita polémica para consultarte de un departamentito de colegiales, pero no importa. ¿Lo vemos el lunes? Te mando un beso grande. Buen finde. Chau, chau. Hola, mami, ¿cómo están? Escúchame una cosa, te quiero decir que la tengo a Clarita con una gastro muy fuerte, tuvo un episodio un poco raro en la escuela, me asusté muchísimo, pero ya está bien. Nada, ahora está dormidita, tranqui, pero nada, lo importante es que no vamos a poder ir mañana al cumple de papi. Sí, papi igual ya sabía que no ibas a venir. Cállate, buchona. Mamá, te dije 1.000.000 de veces que no me pongas en el autoparlante sin preguntarme. Bueno, hija, no te pongas así. Bueno, pero ¿qué querés que haga si está enferma, viejo? Y si está siempre enferma, Clarita. ¿Pero qué se piensan, que la enfermo yo? No, pero como no venís a los cumpleaños. ¿Qué no? Siempre voy a los Bueno, cumpleaños. pero al mío el año pasado tampoco pudieron venir. Estaba con broncoespasmo, Al de Memo tampoco vino. Y el de conjuntivitis. tu cuñada tampoco viniste. Bueno, listo, está bien. ¿Sabes qué? Sí, tienen razón. Sí, Clarita siempre está enferma y es culpa mía y ustedes dos siempre se ponen juntos, unidos en mi contra. Estaría buenísimo que alguna vez se unan a favor mío, que me vengan a dar una mano. ¿Por qué no la vienen a ver si no me creen? Bueno, les mando un besito, pásenla lindo. Besito, chau. Listo, todo cancelado. Tengo por delante un largo día chequeando síntomas, si mejoras, si vomitas, si convulsionas, si levantas fiebre y un fin de semana sin salidas ni paseos. Hoy comienza mi gran hermano. Bueno, o gran mami, como quieran llamarlo. Bueno, en verdad, si estuviera en Gran Hermano y vieran que me escondo de mi hija para comerme las golosinas de las bolsitas de cumpleaños, me nominarían enseguida. Si esta casa estuviera llena de cámaras, estoy hasta las manos. Roxy,
estás nominada. ¡Ey, loco! ¿Y si quieren que me quede, qué? Roxy, te comiste el presupuesto de golosinas para un año en un solo atracón. ¿Cómo la gente va a votarte para que te quedes? Disculpame, pero eso es lo que hacemos las mamás. Comemos escondidas para no convidar. Y también porque todo lo que yo ahora tengo en la panza y a mí me va a enfermar y me va a descomponer, si Clarita se lo come, le hace mal. A vos también te hace mal, Roxy. Disculpame, Mariano, pero me gustaría que le preguntes a tu mujer o a las mamis del panel si no tienen una reserva escondida de cosas dulces o no se comen un chocolatito antes de bajar del auto cuando llegan a la casa, ¿eh? No seamos hipócritas. Roxy, a mí como docente de tu hija y parte de un proyecto pedagógico basado en el hay que compartir, no me estás ayudando. Bueno, y Fabián, que se come el último postrecito sin convidar, siempre. Y Clarita prefiere mis cosas dietéticas que las de ella. Sí, seguro que Roxy come solamente cosas dietéticas. No nos desviemos de tu conducta, que fue la que te hizo estar nominada. Superaste el máximo de veces permitido para ver si Clarita respiraba y además le tomaste la fiebre innecesariamente. Si le tocas la frente y no está caliente, no le pones el termómetro. Además, ¿quién sos? Pareces Tom Hanks en El Náufrago. Vestite, loco. ¿Qué tiene que ver que la nena te enferma con que vos parezca que tenés hepatitis? Salvo por todo lo que estás comiendo, ¿no? Pablo, ¿vos me nominaste? Pablo te hizo la espontánea, mi amor. No, todos te nominaron. No, pará, no, Rosy, Rosy, ¿cómo te voy a nominar con lo que vos trabajás y el sacrificio que hacés con la nena? Vos tenés que ganar, Rosy, para mí. Güey, pará, como todo, sacrificio, Gracias, como Pablo. todo. Gracias. ¿Saben qué pasa? O sea, ustedes tienen que entender esta situación que está pasando acá. Hoy es viernes y Carly no viene. ¿Saben por qué no viene Carly? Porque a las mamis se les ocurrió una ideita brillante, que es que Clarita los viernes se pase todo el día en la escuela para ir al tallercito de danza hermoso que se les ocurrió esta idea que es genial. Y ahora Carly no viene los viernes y yo estoy acá. Clarita ama danza. ¿Cómo no la vas a mandar? No puede ser tan yegua. No sé qué quieren que haga. ¿No ven que estoy ansiosa? Estoy nerviosa. ¿Qué se puede hacer que no sea comer y tomarle la fiebre a una nena en esta situación así? Bueno, limpiar la casa, por ejemplo, ayuda a eliminar calorías, Roxy. Que lea un libro. No, yo durante 4 cumpleaños seguidos le regalé el libro, nunca leyó ni uno. Ni el de Austin, ni el de Gioconda Belli, ¿o no? No puedo leer. Lo único que puedo es mirar televisión de aire y ver noticieros. Cocinate algo sano, con semillas, por ejemplo. Eso te equilibra, te quita la ansiedad y el hambre. Después de ver todo esto, no tengo un hijo ni en pedo. Perdóname, pero mi experiencia es diferente. ¿Vos me ves muy mal? A mí la maternidad me mejoró mucho como persona. Sí, los míos son tremendos, pero los adoro. No los cambiaría por nada en el mundo. Pero yo tampoco la cambio por nada del mundo a Clarita y la adoro, nena. Roxy, al confesionario. Vamos a ver un confesionario de Roxy. Prestemos atención. Hola, Roxy. Hola, gran hermano. ¿Cómo estás? Bien. Te quiero pedir algo. ¿Puedo hablar con alguien de vestuario? O sea, esto no lo puede escuchar Pablo, ¿no? Pero que me dé cuenta que tiene razón, ¿entendés? No sé, aunque sea un vestidito, una toallita de maquillantes, un algodón, algo. Bueno, Roxy, paso el pedido. Gracias, muchas gracias. ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo me voy a sentir? ¿A vos qué te parece? Me siento sola. Yo toda la vida fui una persona valiente, aventurera. Yo milité, ¿entendés? Alfabeticé chicos, fui moza en patines, dormí en carpa y mirá lo que se transformó en mi vida. Desde que Clarita entró a Salita de Dos, la palabra virus pasó a ser la más escuchada en esta casa, junto con cortala y soltá eso. Todo es un virus, todo contagia. Claro que la sobreprotejo. La protejo de la lluvia, del sol, la cuido, discrimino chicos con moco, desinfecto a la gente que entra a esta casa. Sí, me comí el pánico de la gripe A, del dengue. ¿Qué querés que haga? Mirá lo que se transforma en mi vida cuando ella se enferma y encima me juzgan. Pero Clarita está bien. Se enferma como cualquier chico. ¿No te parece que estás dramatizando demasiado? Gran hermano, una mamá es una persona que sabe hacer un drama de una pequeñez y una pequeñez de un drama. Yo sé que Clarita está bien. Yo sé perfectamente que no le pasa nada. Pero no me dejan quejarme
Mirá lo que se transforma todo. No me dejan quejar, me piden que ponga buena onda, que piense en positivo, buena vibra. Yo soy así, intensa, me preocupo. Lo único que falta es que no me dejen quejar. Duro, difícil. Los escucho. A ver, opiniones. Me parece que está muy bien que haga algo por su imagen porque tiene una facha horrible. Se le dijo. Tenía que hacer algo, Vos le dijiste eso, Pablo. ¿Qué dice la señora Terra? No, es buena, Roxy es buena. Lo que pasa es que le faltan hábitos, rutinas. Está un poco... No, hábitos tienen, malos hábitos. Sí, a mí me da... porque ella está estresada. Yo no digo que no sea buena. Ordenémonos, escuchemos al polaco. Ella no tiene tiempo, ella tiene que tomar vacaciones. Yo lo he hablado con ella, pero bueno. Pero por algo yo con 3, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro? Es fácil hacer vacaciones. Mucho. Todos trabajamos mucho, querido. ¿Vos no trabajás? ¿No andás con la plomería, con todas esas cosas? Roxy labura, o sea, ¿vos qué haces? ¿Hablás en el jardín? ¿A mí me decís? Sí. ¿A mí me estás diciendo? Sí. ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa a esta criatura? ¿Qué es lo que te pasa, querido? Estoy en mi casa, tengo 3 pibes. Pablo, ¿Roxy siempre fue así? No. Lo que ella decía es verdad. O sea, antes era otra persona. Pero yo dije que cuando quedé embarazada, dije, esto se va a la mierda. Porque, ¿sabes las cosas que hacía Roxy antes? ¿Qué hacía? Roxy con Ludmi se subieron con 2 camioneros y recorrieron todo el norte. No sabían ni quiénes eran los tipos. Y no quiero contar otras cosas. Pero este es el lugar, este es el momento. Estamos en vivo. No, porque de sustancias, digo. ¿Qué dice la madre natural? Perdón, los niños revelan lo que hay. ¿Cómo? El niño revela lo que siempre hubo ahí. No es que Roxy se convirtió en otra persona. Pero Roxy vos no fuiste siempre fue... así. ¿Vos fuiste siempre así? Siempre desde chiquita comés semillas y esas cosas, ¿no? Yo la verdad que me parece que a las que no somos madres no nos dan ganas. Vemos ese desastre y no nos dan ganas de ser madres. No te enganches con Pero eso. yo no me quiero transformar en eso. Yo quiero tener un hijo, pero no ser eso. Un niño... Mirá los costados. Claro. Y por eso mismo lo digo. La madre espléndida no la estoy escuchando. ¿Qué pasó? No, yo estoy de acuerdo ¿Con qué de todo? con todo lo que dicen. Yo quiero tirar un concepto y que lo charlemos. Quizás Roxy no es mala, es mucha. ¿No? Como... demasiado madre, ¿no? Es demasiado. Es mucha reflexión, es mucho pensamiento al divino botón. Eso es lo que es Roxy. No, tampoco Demasiado es mala, pensamiento. que es mi amiga, loco. No, tampoco es mala. Mala lo dije yo. Mala no. Yo mala lo dije. ¿Vos me escuchaste a mí Engordada, decir ¿no? mala? Bueno, diferentes opiniones sobre la realidad de Roxy. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando volvemos, seguimos de cerca el tema de la nominación de Roxy. Roxy, salí del confesionario. Tenés una sorpresa. ¿En serio? ¡Gordo! ¡Ay! Hola, mi amor, qué suerte que viniste. Estoy desesperada. Necesito salir a la calle, ir al chino, comprar, bañarme, depilarme. Mañana tengo... Gorda, escúchame. Estoy mal de la panza, gastroenteritis, un virus, no sé, algo. No puedo más. Tuve que cancelar la cátedra de antropología. Me voy a meter en la cama hoy. Tenés un enfermo más en la casa. Te querés matar, ¿no? Gorda, haceme un tecito, por favor, que me meto en la cama. Fabián, estás nominado. No, loco, pero no, es una gastroenteritis. Hola, Fabián. Hola, gran hermano. Sí, decime qué querías. Quiero hacerle la espontánea a Roxy. ¿A qué se debe? Que no me deja disfrutar una gastroenteritis en paz. Que uno se pasa todo el año tratando de estar enfermo, tratando de meterse en la cama todo el día, 24 horas viendo tele, entre siesta y siesta, que te atiendan, no hacer un carajo, no sacarse el pijama, y yo tengo una radio en la oreja con la queja permanente. Conflicto. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? ¿Por qué todo es un rollo? Yo sé que es fuerte, pero yo prefiero estar enfermo solo. O bueno, con Clarita. Yo me arreglo con el delivery, la llamo a mi vieja, pero que ella se vaya. Que se vaya a depilar, que haga compras, que trabaje, lo que quiera, pero que se vaya. Hola, Clarita. Hola, gran hermano. Sí, decime. ¿Me puedo pasar uno de esos chupetines? Bueno, pero que no se entere tu mamá. No, gran hermano, ¿puedo hacer dos espontáneas?
Te está buscando. Te está buscando, sí, la verdad ¿Sabés que te está fui buscando. maquilladora? Y hoy me da ganas de maquillarte con una botella rota. Cálmate, cálmate. Mónica, cálmate.